En este video analizaremos la teoría de la ventaja absoluta. Una primera parte estará destinada a desarrollar la teoría de la misma y una segunda parte es a la parte de la resolución de los ejercicios de trabajo práctico. La teoría de la ventaja absoluta fue planteada por Adam Smith en el libro de la riqueza de las naciones en el año 1776 y fue la primera teoría que trataba de explicar cómo se producía el intercambio entre los países. Adam Smith estudiaba cómo comerciaban los países europeos y trataba de encontrar patrones. Y él se daba cuenta que para que dos países comercien voluntariamente entre sí, ambos debían beneficiarse. Es decir, cuando uno de los países no ganaba nada con el comercio o incluso perdía, no iba a querer comerciar. Por lo tanto, el comercio no era factible. Después de analizar, concluye que el comercio entre dos países se produce según la ventaja absoluta. La parte de definición de la ventaja absoluta es clave para poder determinar la resolución de los ejercicios prácticos. Decimos que un país tiene una ventaja absoluta en la producción de un bien cuando puede producirlo empleando menos recursos que otro país. Hagamos una salvedad al respecto. Aquí los recursos van a venir medidos en horas de trabajo. Los ciudadanos de todos los países van a poder mejorar su bienestar económico si se especializan en la producción de aquellos bienes que tienen ventaja absoluta y los exportan a otros países, a cambio de bienes en los que no tienen ventaja absoluta y los importan desde otros países. Esta es la intuición que subyace detrás de la ventaja absoluta. Con respecto a la ventaja absoluta, parte de un supuesto clave, y es que el trabajo es el único factor empleado en la producción. Es decir, dejamos de lado el capital, los recursos naturales, la iniciativa empresarial para concentrarlos solamente en el trabajo, el cual va a venir medido en horas del mismo. Esto implica que el costo de fabricar un bien sería equivalente a las unidades de trabajo medido en tiempo requeridas para producirlo. Una aplicación importante que tiene la ventaja absoluta es que si bien trata de estudiar el intercambio entre dos países, puede analizar el intercambio entre dos personas que poseen habilidades distintas. Y va a permitir concluir que las personas no deben producirlo todo, deben especializarse en aquellas tareas en las cuales tienen una ventaja absoluta, es decir, son más eficientes ya que utilizan menos recursos. Si bien es cierto que hay que destacar que la teoría de la ventaja absoluta presenta una limitación importante y es que no logra explicar qué hacer cuando un país tiene ventaja absoluta en la producción de todos los bienes. Es decir, el país es mejor en todo o utiliza menos recursos para producir todos los bienes. Vayamos a los ejemplos de la ventaja absoluta para afianzar los conceptos reflejados anteriormente. Supongamos un mundo en donde hay solamente dos países, se producen dos bienes y hay un solo factor productivo. Los países son Argentina y China. Los bienes en cuestión son leche y arroz, la leche medida en litros y el arroz medido en kilogramos, y hay un único factor productivo que es el trabajo. El primer ejemplo de ventaja absoluta o el ejemplo feliz vamos a analizar es aquel en el cual la ventaja absoluta permite determinar en qué se va a especializar cada país. Para eso vamos a analizar cuántas horas de trabajo requiere cada país para producir una unidad del bien. Veamos la siguiente tabla, que es una tabla típica que se presenta en los ejercicios. Si ustedes analizan, fíjense que en la parte de las filas medimos los bienes, la leche en litros y el arroz en kilogramos, y en la parte de las columnas a los países, Argentina y China. Como se aprecia en la tabla, fíjense que Argentina para producir un litro de leche necesita de 2 horas de trabajo, mientras que China para producir un litro de leche necesita 6 horas de trabajo. Mientras que la producción de arroz, Argentina, necesita 1 hora de trabajo para producir 1 kilogramo y necesita media hora de trabajo China para producir 1 kilogramo de arroz. Fíjense que lo clave aquí es que los recursos vienen medidos en horas de trabajo, por lo que cada país tiene ventaja absoluta en la producción de aquel bien que produce utilizando una menor cantidad de horas que el resto del mundo. Entonces, concentrémonos inicialmente en la fila de la leche. Cuando comparamos, vemos que Argentina necesita 2 horas de trabajo y China necesita 6 horas de trabajo. Por lo tanto, Argentina utiliza menos horas de trabajo, utiliza menos recursos que China en la producción de leche. Mientras que cuando comparamos en la fila del arroz, fíjense que Argentina necesita 1 hora de trabajo para producir 1 kilogramo, mientras que China necesita media hora de trabajo. Es decir, China utiliza menos recursos en la producción de arroz que Argentina. Por lo tanto, podemos concluir, siguiendo el concepto de la ventaja absoluta, que la ventaja absoluta en la leche la tiene Argentina, porque utiliza menos horas de trabajo, utiliza 2 horas versus 6 de China, y la ventaja absoluta del arroz en China, la ventaja del arroz la tiene China, ya que utiliza menos horas de trabajo que Argentina,
ya que utiliza media hora de trabajo comparado con una hora de trabajo que tiene Argentina. En este caso, la ventaja absoluta sirve para decidir qué producto debería producir cada país. Y podemos concluir entonces que Argentina producirá leche, ya que utiliza menos horas de trabajo, utiliza menos recursos, según la ventaja absoluta, y China producirá arroz, ya que tiene ventaja absoluta en la producción de arroz. El segundo ejemplo es un ejemplo poco feliz, ya que es aquel que no permite determinar quién se va a especializar según la ventaja absoluta porque hay un país que es mejor que el otro en todo. Veamos la siguiente tabla. Si apreciamos, fíjense que en el caso de la leche, Argentina necesita 2 horas de trabajo versus 6 horas de China, por lo tanto, Argentina utiliza menos recursos que China en la producción de leche, pero también Argentina utiliza menos recursos que China en la producción de arroz, ya que utiliza 1 hora de trabajo Argentina versus 2 horas China. Por lo tanto, cuando vamos a buscar la ventaja absoluta en la leche la tiene Argentina y la ventaja absoluta en el arroz la tiene Argentina. Vemos que Argentina acá tiene ventaja absoluta en ambas producciones, por lo tanto, en este caso, la ventaja absoluta no serviría para decidir qué producto debe producir cada país. Para determinar en qué debe especializarse cada país, es necesario usar el concepto de ventaja comparativa que se verá más adelante. Resumiendo un poquito lo que vimos en esta lección, la teoría de la ventaja absoluta es un buen punto de partida para entender el intercambio entre países y entre personas. Es útil para identificar el patrón del comercio internacional cuando las partes o países son eficientes en distintas producciones, pero no predice bien el patrón del comercio cuando alguna de las partes o algún país sea más eficiente en todas las producciones que el resto.